allá tienen las consecuencias. No, allá nosotros. Sí, claro. ¿No? Denise. El electorado mayoritario se volcó a favor de la continuidad y eso hay que reconocerlo Sin y duda. entenderlo. Sí. No sorprendió que ganara Claudia Sheinbaum, a mí no. Sí sorprendió el margen y el Sí. carro completo. Y Lo hay del Congreso, ¿no? Sí, la 4T sí es una fuerza social construida sobre muchos elementos, la popularidad del presidente, una política redistributiva a través de los programas sociales, el aumento en el salario mínimo, el efecto que eso tuvo, que yo seguramente subestimé, la defensa de la aspiración democrática, no la defensa del PRIAN, pero sí la defensa de la democracia, como un sistema político con contrapesos, división de poderes, combate a la corrupción, transparencia, etcétera, y terreno de juego nivelado entre los partidos, pesó mucho menos en el ánimo del electorado que el mejoramiento real en la vida de las mayorías, su reconocimiento, su dignidad y la alerta sobre los riesgos del Plan C, riesgos que están latentes, sobre la reforma judicial, la reforma al INE, la eliminación de las plurinominales, eso no tuvo resonancia. No. Para las mayorías, la transición a la democracia electoral desde los 80s, luego saboteada por los propios partidos, trajo consigo pocos beneficios concretos, materiales en el día a día. Y la lección de esta elección es que esa transición no encaró la deuda histórica con los desposeídos. Pero Déjame terminar, por favor, sí. Leo. Me parece que en 2018, y esto está constatado por los estudios académicos, López Obrador cambió el centro de gravedad de la política mexicana a la izquierda y ahí se quedó. La suya también ha sido una victoria narrativa sobre la importancia de mirar, dignificar, incorporar a los pobres y eso llevó a la victoria contundente que vimos. Me parece que fue una elección democrática. Yo fui ahí y con millones de mexicanos sí. a que te pusieran la tinta indeleble y contaran tu voto y enseñar la credencial del elector, que espero que reconozcan que eso fue al mínimo lo que se logró en el pasado, pero fue una elección sí manchada por la intervención del presidente López Obrador, quien violó repetidamente la legislación electoral, manchada por la violencia que tocó a todos los partidos. No debemos normalizar eso. Decía Denise que la gente no sintió los beneficios de la democracia. Pero bueno, es un viejo debate. La democracia no es un régimen económico, es un régimen de libertades. Los beneficios de la democracia liberal. Claro, es un régimen o sea, tú puedes tener una democracia con una pésima economía y puedes tener una dictadura con una muy buena economía. O sea, lo que creo que que estuvo en juego fue esta idea de la continuidad o no de un cierto tipo de democracia liberal. ¿No? Déjame responderte. Yo no creo que en México haya habido democracia liberal. En el pasado no la hubo. Hubo esfuerzos por construirla y no se logró por todas las críticas que muchos hicieron a los regímenes de la transición. A ver, el PAN con el desafuero y Vicente Fox violó reglas de la democracia liberal. Felipe Calderón empezó la militarización del país. No hubo realmente una economía de mercado liberal. Pero entonces no había una democracia liberal. Había una democracia en el sentido estrictamente minimalista. Había una orientación. Perdón, déjenme terminar. Sí. Una democracia estrictamente minimalista, como lo define Przeworski. Democracia es partidos que pierden elecciones. Eso sí se construyó. La alternancia no trajo consigo los beneficios que hubiéramos esperado, no encaró el tema de la desigualdad, no encaró el tema de la corrupción. Es que no puedes esperar eso de una democracia, Denise. Eso es lo que no hemos transmitido bien. La democracia liberal es un régimen fundamentalmente liberal de libertades y yo sí creo que llegamos a un estadio de democracia liberal muy endeble, muy infantil, si tú quieres. Leo, en la medida en la que no teníamos Estado de Derecho en ninguna de las administraciones previas. Pero tenía más Estado de Derecho
A ver, ¿quién paró los excesos del abuso del poder de este presidente? ¿Quién fue? La Suprema Corte. Eso es una democracia. ¿Había contrapesos? Claro que había contrapesos. No, pero déjame que le entre... No voy a negar lo que sí se logró y lo que hoy está en riesgo. Pero tampoco... Sí. A ver, que vaya, por supuesto. Venga, Carlos. La democracia evidentemente no es culpable de la desigualdad ni de la pobreza. No. Pero el régimen de la transición, el régimen del 2000 a 2018, es verdad que dejó a muchas personas atrás y eso explica parte del triunfo del 24, que es aún más importante que el del 18, porque si el del 18 se puede interpretar como un voto de castigo a ese régimen de la transición, el del 24 se interpreta como un voto de confianza a la propuesta obradorista. Yo hice el ejercicio de intentar entender qué explica los resultados del domingo y tengo 4 grandes explicaciones, dos desde el oficialismo y 2 desde la oposición. Se los planteo. En primer lugar, Andrés Manuel López Obrador sí estuvo en la boleta. La elección del domingo fue un referéndum también sobre él. No estuvo sobre la boleta si los gobiernos locales fueron buenos o fueron malos. Mauricio Villa, en Yucatán, fue el gobernador mejor evaluado de la República, perdió su candidato. Cuauhtémoc Blanco fue el peor evaluado de todo el país. En Morelos ganó la candidata de Morena. Entonces, había muy poco que hacer. Era un referéndum sobre Andrés Manuel López Obrador. Si la oposición, en lugar de burlarse del presidente o de minimizarlo durante 30 años, se hubiera enfocado en entender el significado de su movimiento político, hoy tendríamos un resultado distinto. La segunda variable que yo encuentro aquí es lo que menciona ya Denise, con quien estoy de acuerdo. Hoy la mayoría de la población percibe que vive mejor que en 2018. Y no se trata, como se dijo en la mesa de aquí el lunes, solamente de los programas sociales, sino estrictamente de la política laboral del gobierno. No, aquí también el lunes se dijo eso. Desde el 18 al 22, según datos de Coneval, me parece que era Viri Ríos quien trajo el tema, diariamente 3.800 personas salieron de la pobreza de ingresos. 3.800 personas todos los días durante 4 años. México era una fábrica de pobres, dejó de ser una fábrica de pobres y el gobierno federal, como ningún otro, se atrevió a hacer una política laboral y social a la altura de las necesidades del país. En pocas palabras, el triunfo de Morena tiene que ver con que el gobierno de López Obrador mejoró las condiciones de vida de las personas y eso me parece que no hay vuelta de hoja. Y del lado de la oposición, aquí voy a discordar un poco con lo que se plantea. En primer lugar, creo que el discurso de la oposición fue el equivocado y no fue dirigido a las mayorías. La oposición se equivocó en encuadrar la elección en autoritarismo, democracia. Y esto por 2 vías. Primero, porque esa división, ese clivaje del que habíamos hablado aquí hace un mes, era exagerada y forzada. Fue una invención del Círculo Rojo para darle una narrativa épica a la candidatura de Xóchitl que no había. Y segundo, porque no interpelaba a la población en absoluto, y eso tuvo que ver porque los guardianes de ese discurso, Alito Moreno y Max Cortázar, eran el límite precisamente a esa teoría. Y termino con el punto, yo creo que sí, Xóchitl Gálvez fue una mala candidata, hay que afrontar ya esa realidad. Saca 6 millones de votos menos que los que saca Mid y los que saca Anaya en 2018. Bueno, iban separados. Bueno, pero ellos juntos, ellos después juntos, de 6 años de López Obrador. Gálvez termina con 15 millones de votos, juntos Mid y Anaya 21 millones, 6 millones de votos menos y no incluyo ya el PRD. Ese argumento. Y termino, hoy hasta el 5 de junio, que es hoy, todavía no sé a qué aspiraba Xóchitl Gálvez. Era una candidata en favor de lo bueno, en contra de lo malo. Nunca vimos su espina dorsal, nunca vimos realmente en qué creía. Y eso me parece que tuvo consecuencias de que mucha gente no se sintió realmente identificada con su candidatura. ¿Y cuál era la alternativa? Yo creo que había alternativa. Y creo que la respuesta te va a gustar. Una candidata de derecha, que se asumiera de derecha y que programáticamente se opusiera yo no al estoy régimen. Seguro que el clivaje tampoco era la ideología. Me parece discutible. Ahora, déjame refutar lo del clivaje democracia-autoritarismo diciendo que estoy de acuerdo en eso y eso es lo que estábamos diciendo precisamente ahorita, que la mayoría no se compró ese clivaje. Sí, claro, no. Pero porque precisamente la mayoría no ve ese tipo de valores, ¿sí? Yo no estoy haciendo un juicio moral sobre esa mayoría, estoy diciendo que simple y sencillamente no le interesaron. Pero eso no quita, y eso aquí viene mi refutación, que en la realidad, Leo, que podemos ver objetivamente como analistas desde las gradas, haya las consecuencias inevitables de esa concentración de poder. ¿Por qué? Porque estamos
absolutamente indefensos. Estamos en manos de un poder absoluto sin contrapesos. Yo creo que ahí estás exagerando, Yo no, Pablo. yo no A ver, creo. el lunes vimos Dime, un contrapeso ¿qué implacable que se llaman los No, yo mercados. estoy hablando de institución. Bueno, por eso. El pero mercado no entonces, es una institución. Sí, no, ¿cómo no es una institución? No, o sea, Hombre, no, por favor. es una dinámica, no es Por una eso, institución pero, a ver, del Estado, pues. Tuvo que salir Claudia con el secretario de Hacienda a calmar Lo que los quiero mercados, decir es, o sea, no hay ningún contrapeso institucional Ok, en el ahí sí. sistema constitucional mexicano. Probablemente van a deshacer la Corte, Sí, probablemente van a cooptar al INE, sí. ya no va a haber tribunales, ya no va a haber diques legislativos. Por favor, dime qué queda de pie, cómo nos vamos a poder defender. Y te quiero poner un ejemplo. Imagínate lo que sucedió Los medios. Imagínate lo que sucedió con María Amparo Casar, ¿no? Haz de cuenta. Sí, o sí. lo que sucedió o lo que ha sucedido con la diputada que acusó a Denise. O lo que ha sucedido con miles de periodistas, comentaristas, ciudadanos hostigados y perseguidos consistentemente todos los días. ¿Cómo se van a defender? Ahora Claudia va a poder, independientemente si termina teniendo mayoría o no, va a poder tener a su cuarto ministro a modo en la Corte, si es que no tienen Pero mayoría. va a tener la Suprema Corte, o sea, porque va a tener Ok, pues ahí mayoría. está. Van a poder gobernar con leyes inconstitucionales. No, con leyes constitucionales. O Van a poder constitucionales, cambiar como la quieras. Constitución. Más a mi favor. Sí, claro. Entonces, estamos totalmente desamparados. No hay nada más que la voluntad o sea, del van poderoso. también por los medios. Yo creo que sí. Por supuesto. Por supuesto. Es más, hoy López Obrador volvió a advertir, no se les olvide que son concesiones y sugirió una reformita por ahí. En fin. O sea, lo las que- voces críticas al gobierno se van. O sea, en 6 años aquí va a haber otra mesa con puros no, porristas más bien, de la 4T. Más bien, no, yo creo que ya no importa. Incluso les podría ayudar para aparentar que hay cierta libertad. Es clásico de regímenes autoritarios. Pero mira, déjame terminar con esto. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque aunque la mayoría haya votado por eso, no quiere decir que la mayoría tenga razón. Es simplemente que la mayoría votó por eso. Pero Bueno, no quiere ¿quién decir tiene que... la razón? Claro, pero a lo mejor termina siendo muy bueno, mal. ya filosóficamente. Pero es que a lo mejor ¿Puedo termina hablar? siendo Sí. muy malo, pues. Eso es lo importante. Eso es lo Sí, que la quiero decir. consecuencia puede ser mala. Por eso la Claro. importancia de oponerse. Sí. Sí, A ver. mucha dignidad en la oposición. A ver, Es por principio. venga, Creo Denise. que la 4T nos colocó en una falsa disyuntiva. Sacrificar democracia y derechos por derechos y derechos políticos y libertades por derechos sociales, cuando la aspiración debería ser tener ambas cosas. Y sí, quizá el López Obradorismo terminó con el país que fabricaba pobres, pero se volvió un gobierno que fabrica abusos. Y hemos presenciado esos abusos una y otra vez, comenzando por la mañanera. Aprovecho para anunciar que ayer gané mi litigio contra las autoridades militares del aeropuerto por haber revelado mis datos personales Bueno. en mi tránsito por el aeropuerto. Fíjate, quiere decir que todavía existen esos. No sé, mecanismos. quizás sea uno de los últimos juicios, Pues sí. fallos que del INAI, Sí. si lo desaparecen. Sí. Espero estés de acuerdo que la violación de los datos personales de un ciudadano por parte del ejército es un abuso. Espero que al mínimo estemos de acuerdo en eso. Me ¿Pero por qué no parece estaría que yo de acuerdo? porque hay muchas personas en la 4T que argumentan que democracia es solo mayorías y voto de las En esta mayorías. mesa jamás se ha no, dicho y eso. no, Jamás. Carlos nunca. Jamás. y no defensa. Jamás se ha planteado eso. No, pero allá afuera, esa es la versión de democracia que tiene tanto el presidente como Claudia Sheinbaum. Pero no es el caso de Díselo al presidente. Bueno, ok, nada más mando un mensaje vía esta mesa, porque creo que la democracia es más que el Pero sí voto. dijiste una vez que la división de poderes era un cliché o algo No, así. yo no, lo que planteo es no. que la división de poderes no siempre asegura tener No, un sistema político más pero democrático Carlos, que otro. sí has escrito públicamente que para transformar al país se debe centralizar al poder y que los contrapesos no han servido de mucho. Bueno, ahorita yo, contestas. y sí, yo quisiera contraargumentar eso. A mí me parece que no puede haber buen gobierno sin división de poderes real, sin contrapesos, sin transparencia, sin toda una serie de derechos ciudadanos.
Ahora, la ciudadanía votó en contra de eso. Sí, insisto, es la realidad. El argumento... La ciudadanía prefiere al obradorismo. Hay una encuesta reciente del Centro Pew de hace unos meses que revela que México fue uno de los países en donde aumentó más en el mundo el apoyo al autoritarismo y disminuyó el apoyo a la democracia. Eso votaron las mayorías. Eso sí coloca en riesgo a las minorías, a los opositores y a la posibilidad de tener un buen gobierno. Yo creo que las mayorías, sin contención institucional, o sea, el régimen de la transición se acabó. Es por el cual millones de mexicanos salieron a marchar y tomar carreteras desde los 80s para acabar con el poder hegemónico. Ahora se votó por una nueva hegemonía cuyo compromiso con la democracia va a provenir de su autocontención y si es y que los mercados. Si es que la tiene, sí, y a eso iba, Leo, y quizá de contrapesos externos, como los mercados y los tratados internacionales. Por ejemplo, si van con el Plan C, si Claudia Sheinbaum cumple su compromiso de campaña, ahí en la letra chiquita del Plan C dice que van a acabar con el INAI, con la Comisión de Competencia, con la Comisión Reguladora, con el IFETEL. Todo eso son exigencias que provienen de nuestros tratados internacionales, que nos hacen parte de la OCDE, que nos hacen parte del TEMEC, y sería violatorio de eso si es que avanzan en ese sentido. Vamos a ver si Estados Unidos y Canadá lo aceptan, porque por lo menos Estados Unidos le va a aceptar todo al gobierno mexicano mientras guarde a los migrantes ahí en la frontera. Exactamente, a eso voy. El argumento ganador en esta elección fue que para tener una democracia verdadera, whatever that means, e incluyente, y llevar a cabo la transformación, es necesario tener todo el poder, tener la presidencia, el Congreso, la Suprema Corte, la autoridad electoral, los órganos autónomos. Los gobiernos locales. Los gobiernos locales. A ver, deja que le entre. Y bueno, tengan cuidado con lo que piden, diría Oscar Wilde, porque entonces ahora los resultados van a ser todos suyos. Sí, aquí ya no hay pretextos. Ya no hay pretextos para decir que fue... No estoy de acuerdo. No, ya no hay pretextos. A ver, pero durante muchos años, durante 15 años, 20 años, la discusión en este país fue la incapacidad de generar gobierno y de generar grandes acuerdos. Hoy es la opuesta, ¿no? Como el excesivo poder y las posibilidades que eso da y las limitaciones que eso da. El poder es responsabilidad, creo que tú lo planteabas. El poder también es posibilidad de transformación y el poder también tiene muchas tensiones ahí. Hay una gran falacia que me gustaría desmentir acá para que quede claro, ¿no? Que un gobierno dividido no siempre es más democrático. Que un gobierno dividido siempre es más democrático. A veces puede ocurrir que la fragmentación del poder es utilizado por otras fuerzas no democráticas para cooptar las instituciones estatales. Los poderes fácticos. Los poderes fácticos, pero toda la literatura sobre seguridad, por ejemplo, lo que plantea es que justamente la inseguridad en México es consecuencia directa de la fragmentación del poder y de la división del poder. Creo que, por ejemplo, las condiciones que estamos viendo hacia el futuro van a servir para consolidar, digamos, un aparato de seguridad. No sé si más democrático, pero por lo menos más capaz de responder respetando los derechos humanos. A ver, de hecho, deja decir que termine, Carlos. De hecho, el periodo 2018, ¿no? Fue el periodo en donde había más división de poder, en el que se generó la mayor desigualdad en la historia contemporánea de México. Justamente los años de fragmentación y de división de poder fueron también los años en que se generó más desigualdad. Precisamente porque la presión de los poderes económicos funcionó a partir de la debilidad estatal. Este no es un argumento siempre en favor de tener más poder o de tener menos poder. Simplemente lo que quiero ponderar acá es que es una manera también de transformar. Y nada más contestando a la realidad objetiva que planteaba antes Pablo Magluf, decía, la realidad objetiva es que Marco Cortés negoció el Instituto de la Transparencia en Coahuila con el PRI hace 6 meses para la candidatura. La realidad objetiva es que la ministra presidenta de la Corte, Piña, se reunió con Alito Moreno, se reunieron escondidas en diciembre, ellos que decían proteger la división de poderes. Y la realidad objetiva también es que a la hora de opinar no tuvo ningún problema, hasta donde yo sé, durante los últimos 6 años en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, que también se respetó la libertad de prensa y se respetó, como en ninguna otra administración, las libertades de los periodistas en este país, desde el gobierno federal. A ver,
¿Sabes cuántas veces el presidente López Obrador ha agredido a periodistas poniéndolos en situaciones de vulnerabilidad, revelando sus datos personales, doxeándolos? Pero esto no se trata de Tíberis o no se trata de unos cuantos periodistas. Desde el gobierno federal no se reprimió a los periodistas independientes, como sí se hizo durante el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Y si quieren un día podemos tener una conversación sobre eso, por supuesto, y presos políticos. Entonces demos gracias a que no nos reprimieron. No estoy dando gracias, no me estoy diciendo que separemos las cosas. A pesar de no que se reprimieron a periodistas del gobierno federal. A ver, ¿puede entrar Pablo Magluf, por favor? Venga. Mira, está buena la discusión. Retomo un argumento sobre que habíamos esgrimido hace unos programas, donde le contestaba yo a Carlos a este alegato, de que en realidad lo que está construyendo el régimen obradorista no es un Estado fuerte per se, el Estado institucional, impersonal, digamos, transeccional fuerte, ¿no? Es más bien un Estado unipersonal, donde se delega el poder, si quieres, pero está en manos de un politburó. Ese Estado no combate a los criminales. De hecho, creo que lo que estamos viendo es precisamente evidencia de lo contrario. Estamos viendo cómo se erige un triángulo antidemocrático, Leo, donde por un lado está justamente este politburó, el régimen obradorista, que acaba de tener el poder absoluto, pero en las otras dos puntas del triángulo están los militares y está el crimen organizado. O sea, yo no veo... Serían los tres poderes, los tres nuevos poderes. Yo creo que son los tres nuevos poderes. Yo le he llamado el triángulo antidemocrático. Es en donde estamos indefensos los ciudadanos ante cualquiera de los tres. Y los tres están más o menos aliados o implicados, no digo que en directa complicidad y connivencia, pero sí en cierta complacencia. Pero con ese triángulo se van a perder las libertades que hemos ganado. Están en riesgo, ese es el punto. Por eso, pero aquí el punto, yo lo que veo en el debate es que hay posiciones que dicen ya se perdieron y hay otros que dicen, oye, todavía no se pierden. Yo creo que sí, pero lo que le estoy contestando a Carlos es una ilusión esto de que concentrar el poder en un caudillo vuelve al Estado fuerte. No es un Estado fuerte, es un Estado débil que de hecho está, te digo, en alianza con otros dos poderes fácticos. Bueno, a ver, esta ya es la última ronda, así que aprovechenla, Denise. Insisto, votaron por tener mayorías. Sí. Ya tuvieron mayorías todo el gobierno. Y a pesar de tener esas mayorías, no despenalizaron el aborto a nivel federal, no llevaron a cabo una reforma fiscal progresiva que fuera realmente redistributiva, no encararon a los grandes oligarcas de este país. La fortuna de Carlos Slim y Germán Larrea aumentó en 70%. La de Slim se duplicó. En los últimos 4 años. Y no construyeron, Carlos, un aparato de seguridad a pesar de la militarización galopante, indómita, sin controles civiles. Tuvieron ya mayorías y esas mayorías, aparte de lo que sí es loable, que es la redistribución del ingreso vía los programas sociales y el aumento en el salario mínimo, no produjeron los resultados esperados. Ahí sigue la realidad. La elección no cambia los datos ni los resultados de este gobierno. Habrá que evaluar a este gobierno, si ya la democracia se vuelve una variable residual, habrá que evaluarlo en función de lo que han prometido desde hace 6 años y no han producido. La construcción de un estado del bienestar potente, robusto, más allá de darle dinero a la gente y más allá del ingreso salarial. Por eso es lo que viene. Sí, ¿con qué dinero? No o sea, a lo mejor ahora sí hacer la reforma fiscal. Encarar la brutal concentración de la riqueza que aumentó en este sexenio. Ahí están los datos. Perdóname, ve el estudio de Oxfam. Aquí tengo la encuesta nacional de gastos e ingresos de hogares del INEGI, que señala que la concentración y la diferencia entre los más ricos y los más pobres ha disminuido drásticamente entre 2006 y 2022. Se redujo de 21 Carlos, a 16. Permíteme terminar. Oxfam ni siquiera tiene esos datos nuevos del año pasado. Hay un gran debate sobre esa encuesta porque subrepresenta el ingreso de los más ricos. Pero bueno, lo vamos a ver el año que viene. Regreso.
que ahora sí que tienen mayorías, nos defiendan de la depredación territorial de los criminales, de los militares, la depredación ambiental. Ahí están esas luchas y habrá que seguir en ellas. Lamentablemente en un contexto en el cual las minorías opositoras no van a tener mucho espacio. ¿Cuáles minorías opositoras? Esa es parte del problema. Pero ya nada más nos quedan unos pocos para que... Entonces, sí, venga, termínala. Remátala, una autocrítica y un deseo. Yo sí, para que vean, voy a estar de acuerdo en esta mesa de que es muy probable que en estos 6 años no se haya construido un Estado más fuerte, no se haya construido un Estado emprendedor, no se hayan hecho mejor las cosas en términos de consolidar y hacer más fuerte al Estado. Esta es una oportunidad que no se había tenido en mucho tiempo en México para hacerlo. La construcción de mayorías lleva la responsabilidad de este gobierno de hacerlo por dos áreas que me parecen fundamentales. El área de la reforma a la justicia. Vamos a ver cómo viene esa reforma a la justicia, pero me parece que sería muy lamentable que este gobierno no utilizara sus mayorías para realmente hacer una reforma de verdad a la justicia local y la justicia federal, y por el área también de una reforma fiscal progresiva. Se tienen las mayorías y con los números que estamos viendo de conformación del Congreso, ahí está mi deseo, la autocrítica, que no se construya ese Estado, y el deseo para que se aprovechen de verdad y ya sin ningún pretexto estas mayorías para poder transitar hacia un Estado que pueda hacer cosas distintas en términos. Sí. Es mi deseo, yo no creo insisto, que hacia allá va. No se hizo 6 años, ojalá ahora estén dadas las condiciones para avanzar en esa dirección. Vamos a ver. Es un poco ingenuo creer que ya no tienen pretextos. Más bien van a inventar más pretextos. Bueno, vamos a verlo. Pero tú querías decir algo más para... ¿Puedo terminar, por favor? Bueno, quería decir muchas cosas, pero... Sí, a ver, pero es que ya se nos acabó el tiempo. 30 segundos cada quien. Si usan, ojalá no usen su mayoría para aplastar, para abusar, para mimetizar las pulsiones autoritarias de este sexenio, para seguir polarizando. El presidente acaba de decir que en el mes que le quede a él de gobierno, y lo dijo así, voy tras la Suprema Corte. Esa no es una reforma integral a la justicia que todos quisiéramos ver. Va a tener los votos, ahora vamos a ver cómo reaccionan los mercados. Dicen que, que no 30 segundos cada quien. Ustedes dicen que no van a tener pretextos, ya no van a poder culpar a nadie, pero les advierto que eso es precisamente lo que van a hacer. Van a culpar a la derecha, van a culpar a los poderes. Está hecha pomada. No importa. ¿Le van a echar la culpa a quién? No importa. O sea, se van a inventar. Claro. Okay. Pues, y no vas a poder decir nada. Sí. Eso es lo que hacen los regímenes autoritarios, echarle la culpa a alguien más. Sí. Ve a cualquier país autoritario, la culpa es de otros. Aunque no existe. Va a seguir siendo Calderón y Prián y qué flojera. Pero te advierto que va a seguir siendo eso. Qué flojera. A ver, 30 segundos para que... Más bien. Sí. Pablo antes hablaba de basarnos en la realidad objetiva, pero ahora esto lo estás haciendo solamente con base en suposiciones o en lo que tú crees que va a pasar. El hecho es que estos 6 años no ha pasado. No, eso, el INAI, por ejemplo, no viene del plan. Quiere decir una cosa simplemente sobre que esta elección además derriba el mito de la polarización. Claudia Sheinbaum gana en todas, digamos, en todos los grados, en gente que no termina la primaria, que termina la secundaria, la preparatoria, con doctorado, en las clases bajas, en las clases altas, triunfa en 31 estados de la República. Me parece que es, digamos, un mensaje de que esa polarización que se pensaba en realidad no existe, hay realmente un consenso. Y un último comentario, no es que estemos volviendo. No es que sea una nueva hegemonía. Me parece que lo que tuvimos en el siglo XX fue un partido de Estado y ahora tenemos un partido hegemónico. Sociedad y Estado van en la misma dirección. Eso no sucedía en el siglo XX. Por eso no se llama una nueva hegemonía y nada tiene que ver con lo que habíamos visto con el gobierno de Estado y con el régimen de Estado. Ahora, si polarización es 50-50, tienen toda la razón. Pero de que pueda haber una polarización 60-30... Defenderse no es polarizar. Bueno, y con una gran diferencia en las posiciones, pues también puede ser. Interesante, último comentario, el mensaje de Claudia Sheinbaum no va a polarizar, va a generar consenso. Eso dijo también López Obrador en su primer discurso después de que ganó en 2018. Y en el Zócalo luego no. Yo sé que no se mueren de ganas de seguir, vamos a seguir, esperemos acá y les agradezco.